Y todos nosotros tenemos una función, hermano, dentro del cuerpo de Cristo, y a través de nosotros, de una manera directa o indirecta, Dios siempre está hablando a nosotros mismos o está hablando a la gente que nos rodea. En la Biblia yo veo 4 formas de cómo Dios usa nuestra vida, hermanos, para traer un mensaje a la humanidad. La número 1, hermanos, es cuando nosotros como pueblo de Dios, hermanos, tomamos la decisión, porque es una decisión, hermanos, que tenemos que tomar porque es un mandato, y decidimos compartir el mensaje del Evangelio con otras personas. Al usted hablar la palabra de Dios y compartirla con otra persona, está llevándole el mensaje de Dios a los seres humanos. La otra forma, hermanos, como Dios usa nuestras vidas, hermanos, para llevar el mensaje a los hombres, es a través de nuestras experiencias buenas que tenemos como hijos de Dios. En la adversidad, en las luchas, en las batallas, y usted sigue para adelante creyendo en Dios, y Dios empieza a mover su mano, mover su voluntad en su vida, en su familia. Muchas personas nos ven y dicen, oye, mira, ¿te acuerdas de esta persona cómo era? Era de esta manera y ahora es una persona diferente. Entonces, en esa victoria que usted alcanza, hermanos, a través de su sacrificio, su esfuerzo, podemos decir, en la voluntad de Dios, la gente mira en nosotros un cambio. Hay gente que vinieron a las iglesias y antes de ser cristianos, hermanos, su vida no era muy buena. Unos eran alcohólicos, otros drogadictos, un montón de situaciones. Pero cuando la gente mira el cambio en nosotros, entonces la gente mira en nosotros y entiende el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios es que no hay nada imposible para Dios. Que no hay nada que Dios no pueda cambiar, que no hay nadie que Dios no pueda salvar, que no hay nadie que Dios no pueda restaurar. Entonces a veces nuestra vida, hermanos, viene siendo ese mensaje que Dios quiere que traigamos, hermanos, a las naciones. Pero también hay otra forma, como Dios habla a través de los seres humanos y a través del fracaso de las personas. Por ejemplo, si yo le menciono este nombre, Judas, ¿qué se le viene a la mente? Fracasó porque traicionó a Jesús. El mensaje, ¿dónde está, hermanos? Que no imitemos la conducta, el comportamiento, la avaricia que tenía Judas en su corazón. Y el otro mensaje que está ahí, hermanos, es que todo lo que nosotros hacemos, hermanos, si no lo confesamos a Dios, tiene consecuencias y tarde que temprano nos alcanzan. Si yo le menciono otra persona como Nabucodonosor, ¿qué se le viene en mente? Una persona arrogante, soberbio, altivo, que se creía más importante y más poderoso que Dios, y sin embargo Dios lo mandó a comer zacate por 7 años como las bestias. Eso nos enseña a nosotros cuál es la enseñanza de Dios, que toda la gente soberbia Dios los lleva al límite, los quebranta y los pone al límite de la desesperación para que las personas puedan reconocer a Dios y ser restauradas. Si le menciono a Caín, ¿qué se le viene en mente? Una persona llena de maldad que ni siquiera a su propio hermano le perdonó la vida. Y vemos en la Biblia diferentes personas, hermanos, que si le digo a David, usted me dice, David fue el que mató a Goliat, ¿verdad? Ese joven que mató al gigante. Entonces, vemos personas, hermanos, que sus logros, ¿no? Sus victorias, Dios las usa para traernos un mensaje a nosotros. Pero vemos personas que sus fracasos también Dios las usa para traernos un mensaje a nosotros. Pero hay una forma, hermanos, que es la que quiero que nosotros estudiemos en esta tarde. Cuando Dios usa nuestra vida misma para que nuestra vida sea un mensaje a las demás personas. No es que Dios traiga un mensaje a través de nosotros, sino que nuestra vida misma, nuestras experiencias, son un mensaje directo a las personas. Y ese tipo, cuando una persona llega a ese nivel, yo creo que más del 99.9% de los que servimos a Dios hoy no alcanzaríamos ese nivel. Porque es un camino doloroso. Y vamos a ver con unos pasajes bíblicos por aquí para que usted se dé cuenta.
Son personas que tuvieron que pagar un precio muy alto con su vida para Dios traer una enseñanza a nosotros que somos el pueblo de Él. Leamos Ezequiel, hermanos, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Creo que Ezequiel fue el profeta que más sufrió. De todos los profetas, creo que Ezequiel fue el que más sufrió. Y mire lo que dice acá, hermanos. Quiero decirle que Ezequiel, hermanos, era un joven profeta. Ezequiel, hermanos, pertenecía a la generación de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. La diferencia que es que Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia en la segunda incursión que Nabucodonosor entró a Jerusalén. Jeremías también era contemporáneo de Ezequiel, pero Jeremías predicaba, hermanos, acerca de los juicios de Dios sobre Judá, sobre el pecado de Judá. Pero Ezequiel no, Ezequiel predica acerca de lo que le va a ocurrir a las personas que ya fueron llevadas cautivas por Nabucodonosor a Babilonia. En otras palabras, Ezequiel le predica a los que fueron llevados presos a Babilonia y Jeremías les predica a los que antes de ser llevados cautivos por Nabucodonosor estaban desobedeciendo a Dios. Y mire cómo Jehová el Señor habla con Ezequiel. Leamos el capítulo 3 de Ezequiel, versículo 1. Mire lo que dice, hermano. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, dice, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. La palabra de Dios es así, hermanos, cuando Dios nos habla, cuando Dios pone su palabra en nuestros corazones. Eso es una bendición grande. Yo sé que usted lo ha experimentado, pero escuchar la voz de Dios, escuchar hablar a Dios, estar sentado a los pies de Jesús y escucharlo hablar es un deleite tan grande para nuestras almas. Ezequiel lo experimentó así. El problema que es que Dios no le dio a Ezequiel la palabra para que él la experimentara de esa manera. Porque una cosa, escuche bien, es recibir la palabra de Dios en nuestros corazones, y otra cosa es que la palabra de Dios nos demande sacrificio por Dios. Por eso le dije anteriormente, hermanos, todos fuimos llamados para servir en la casa del Señor, en la obra del Señor. Desgraciadamente no todos han entendido esto. Y las personas que han tomado la decisión de servir a Dios han condicionado a Dios para servirle. Si no me pasa esto, si me das esto, si me permite esto, si tengo esto, te voy a servir. Pero este tipo de siervo como Ezequiel, hermanos, ellos nunca condicionaron a Dios. Dios los escogió, hermanos, para que ellos fueran portadores, no solamente que recibieran el mensaje de Dios, sino portadores. Y a través de su vida misma, de su sufrimiento, ellos iban a traer una enseñanza al pueblo de Israel. ¿Por qué Dios usó este método? Dios usó este método, hermanos, porque ya el pueblo de Israel, hermanos, escuchaba la palabra de Dios y rechazaba a todos los que Dios enviaba. Ese fue el problema grande que usted lo mira en Isaías, lo mira en Jeremías. El pueblo de Dios cometieron 4 pecados, hermanos, que también se cometen hoy en día. Número 1, rechazar la palabra de Dios. Número 2, cambiar a Dios por los ídolos de las naciones. Número 3, perseguir y apedrear a los que son enviados. Y número 4, desechar el consejo de Dios. Las 4 cosas que pasaban, hermano, durante la profecía de Jeremías, Ezequiel y Isaías, el pueblo estaba, hermano, sordo, estaba ciego a las cosas de Dios.
Entonces, por mucho que Dios les hablara, ellos nunca iban a prestar oído. Entonces Dios usó la vida de estos hombres para que ellos pudieran ver y entender el mensaje que Dios estaba trayendo a través de estas personas. Mire, sigamos leyendo. El versículo 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Y eso es lo que muchas veces, hermanos, se queda uno pensando, y yo me he quedado pensando mucho esto, porque nosotros somos conocedores de la palabra de Dios. Porque nosotros ya hemos experimentado y hemos convivido escuchando la voz de Dios. Sabemos cuándo es Dios quien nos está hablando y sabemos cuándo es Dios tratando con nuestras vidas. Pero si te analiza, hermano, al igual que el pueblo de Israel, ellos, hermanos, Ezequiel no le iba a hablar en otro idioma a Israel, le iba a hablar en su idioma, en la manera como ellos entienden las cosas. Es como Dios hoy nos habla a nosotros en nuestro idioma, porque nosotros estamos familiarizados con la voz de Dios y familiarizados con la palabra de Dios. Entonces, todo lo que Dios nos trae a nosotros hoy, hermano, no es nuevo. Ya lo sabemos. Pero ¿dónde está el problema? El problema está que escuchamos la voz de Dios, pero decidimos vivir de la manera como vivía el pueblo de Israel. Y por eso es que el Señor habla de esta manera. El versículo que sigue dice el 6, ¿verdad? No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendan, y sí a ellos te enviará, ellos te oirían. Otra palabra, si un cristiano se va a predicarle a un inconverso, el inconverso por respeto escucha la palabra de Dios. Pero si el cristiano predica la palabra de Dios a la iglesia del Señor, algunos van a querer escuchar y otros van a rechazar la palabra de Dios. Porque todo lo que usted escucha aquí en la iglesia, usted ya lo sabe. Todo, ya lo sabemos. Nomás es que Dios nos está repitiendo para que no se nos olvide cuál es nuestra responsabilidad. Pero hay personas que no están en las iglesias, hermanos, que tienen más respeto y más reverencia a la palabra de Dios que muchos cristianos. Muchos cristianos. Y ese es el problema que pasaba en el pueblo de Israel, y por eso el Señor usa estos métodos que son muy fuertes para que el pueblo de Israel prestara atención. Creo que también hoy en día Dios puede usar gente de esa manera también para que el pueblo de Dios pueda entender con hechos cuál es la voluntad perfecta de Dios. El versículo que sigue. Mas la casa de Israel no te querrá. No, es lo que está pasando hoy en día. Siempre hemos hablado, hay personas que han dicho acá, no, por aquí me entra, por aquí me sale. Hay personas que les es más importante un momento de diversión, entretenimiento y placer que venir a escuchar la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios no es válida, no es especial en el corazón de un cristiano, entonces, ¿en qué idioma Dios va a hablar? Si con palabras no entendemos, si con palabras no aceptamos la voluntad de Dios, ¿en qué idiomas tenemos que aceptar la voluntad de Dios? Hay personas que tienen que llegar a estar clavados en la cruz como aquel malhechor para reconocer a Jesús como el Salvador de su vida. Tienen que pasar situaciones difíciles, hermanos, complicadas. Dios va encerrando todo y va quitando todos los privilegios y por lo que la gente se siente orgullosa. Y después de eso no les deja opción más que solamente voltear a ver arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por mucho que Ezequiel les explicaba, Israel, Jehová le dice, ellos no te van a escuchar. Entonces la pregunta es esta, ¿para qué los enviaba? Si alguien no va a escuchar y no le interesa la palabra, ¿para qué nos envía a predicar? ¿Sabe para qué, hermanos? Para dos cosas, para testimonio delante de Dios y número 2,
para que la palabra, la que están rechazando, les sirva de juicio en el día de juicio de Dios. Ponga atención a esto. Sigamos leyendo. Dice, no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Qué triste eso, ¿verdad, hermanos? ¿Usted cree que haya personas llamadas cristianas hoy que no quieren escuchar a Dios? Déjeme decirle que la mayoría, hermanos. El cristiano de hoy está más ejercitado, hermanos, en darle valor, importancia a la voz de los hombres que a la voz de Dios. Si llega una persona, un hijo de Dios, una hija de Dios, y lleva su Biblia a su casa y dice, mira, quiero que estudiemos la Biblia y oremos. No tengo tiempo. Estoy ocupado, estoy cansado, voy al mall, voy de compra, voy de shopping, voy de esto o el otro. Pero si llega alguien con una información humana, carnal, terrenal, tiene tiempo, no está cansado, no tiene ningún compromiso y me siento y platiquemos. Y estamos hablando, hermanos, de personas que dicen ser cristianos. Y al igual que el pueblo de Israel, no quieren escuchar a Dios. No quieren. Y una de las razones, le voy a decir por qué, hermanos. Porque cuando el pueblo de Dios se aparta del Dios, de los caminos de Dios, una de las cosas que no quiere escuchar un pueblo apartado de los caminos de Dios es que escuchar que están mal delante de Dios. No quieren escuchar que tienen que dejar su conducta, su manera de actuar y volverse a Jesucristo. No quieren escuchar decirle que están haciendo mal su vida, mala administración de su tiempo, del don que Dios les ha dado y que también están desechando a Dios por vivir a su manera. No quieren escuchar, no quieren que los incomoden. Por eso es que el pueblo de Israel siempre, hermanos, agarraba a los profetas de Dios, a los que eran de Dios, porque siempre han habido falsos profetas. Siempre los agarraban, hermanos, y los metían a la cárcel, los lastimaban, los golpeaban y hasta los mataban. Yo les dije la otra vez, hermano, la historia bíblica habla sobre la muerte de Isaías. A Isaías lo parten por la mitad con una sierra. ¿Cuál fue el delito? Llevar la palabra del Señor. Pero a los que llevaban mentira, a ellos lo recibían en las casas y les aplaudían. Si usted es un siervo de Dios, una sierva de Dios, que usted vive en la verdad, camina en la verdad y predica la verdad, a usted lo van a apedrear. Pero si usted es un siervo, una sierva de Dios, nice, que no incomoda a nadie, ¿no? Que le dice a la gente, puedes pecar y no pasa nada, haz lo que tú quieras, Él te ama de todas maneras, salvo siempre salvo, usted sería el mejor líder y el mejor hermano a su lado. Pero nosotros entendemos algo, hermanos, y lo hemos explicado muchas veces. La persona que verdaderamente ama tu alma es la persona que te hace ver tus errores y te dice la verdad. Esa es la persona que te ama. Porque si alguien te ve cometer errores y no te dice nada, te está dejando ir a la perdición. Pero si alguien te ama, te va a decir, hey hermano, mira, eso no está bien. Eso está mal, lo que estás haciendo está mal. Pero el pueblo de Dios, algunos, no todos, deciden mejor acercarse y seguir a aquel que le dicen que está mal, que está bien pecar, que a aquel que te está diciendo la verdad. Por eso Jehová le dice a Ezequiel, ellos no te van a escuchar, porque ellos no me quieren oír a mí. Sencillo. Qué triste, ¿no, hermanos, que Dios diga eso de su pueblo? No me quieren oír a mí. Es mejor irse de paseo un domingo, es mejor irse de no sé qué cosa que escuchar la palabra del Señor. Es el momento de escuchar a Dios, es el momento de meditar en la palabra de Dios, pero yo creo que, hermanos, estamos cambiando no solamente el tiempo de Dios, sino la palabra de Dios por otras cosas. Yo me pregunto, hermano, ¿cómo se sentirá Dios hoy en día? ¿Cómo se sentirá? Si usted como padre de familia, su hijo, usted llama a su hijo 2, 3 veces y su hijo se le va y le da la espalda, ¿cómo se siente? Muy triste. Y así es como nosotros, usemos lo generalizado, nos comportamos delante de Dios. Y eso es muy grave, hermanos. Sigamos leyendo, hermanos. Estamos en el 7, ¿verdad? Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Ponga atención. La palabra obstinada significa que insiste
Insiste en pecar, a hacerlo a su manera, y esto es así, y esto es así, y esto es así. Ese es obstinado. Sigamos leyendo. Dice, he aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. O sea, que los iba a plantar cara. Les iba a decir la verdad en su cara. Y derecho, fuerte, duro. Como cuando Juan el Bautista fue donde estaba Herodes y le dijo, tú eres un adúltero porque tienes a la mujer de tu hermano Felipe. Derecho a lo que va, de frente. Ese tipo de gente, porque yo le voy a explicar, siempre Dios levanta ese tipo de personas, siempre. Porque Dios se da cuenta, hermanos, que ya las personas no quieren nada con Dios. Y algo muy importante, hermanos, ¿por qué Dios levanta a esas personas? Para poner bajo juicio a todos aquellos que se rebelan a la voz de Dios. Hay que tener mucho cuidado. No importa, hermanos, que apedreen a los siervos de Dios, porque siempre lo han hecho. No importa que los maltraten, no importa que hagan lo que quieran hacer, pero se cae uno, Dios levanta a otro. Mataron a Juan, se levantó Jesús. Matan a Jesús, se levantaron 11. Matan a los 11, se levantan 500. Matan 500, se levantan 2000. Y así es, y esto no se va a acabar, porque nadie puede parar la obra de Dios. Nadie. Por eso es importante que en estos últimos tiempos Dios levante hombres fuertes de carácter, hombres derechos, leales, fieles, firmes a Cristo Jesús. Porque para ser leal a Jesús, hermanos, se requiere muchísimo valor. Se lo digo por experiencia. Se lo digo por experiencia. Porque el diablo va a llegar de diferentes maneras, muchos ofrecimientos, muchas tentaciones, muchas provocaciones, pero tienes que mantenerte en la línea y no vender tu primogenitura por un plato de lentejas. Vámonos adelante, ahí en el capítulo 3, versículo 22. Mire aquí, hermano, la primera cosa que Dios hace con Ezequiel para llevar un mensaje al pueblo de Israel. Preste atención aquí, el 3:22. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campamento, al campo, gracias, y ahí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo. Y aquí que ahí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Kebar. Y me postré sobre mi rostro. Ponga atención. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar. Mire qué tremendo. Qué tremendo. Y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. ¿Qué entiende usted ahí? Que Israel, por haber desechado la palabra de Dios, el consejo de Dios, Dios les quitó el privilegio de poder volver a escuchar la voz de Dios. Pasa esto, hermanos. Te voy a hacer mudo. Cuando ellos te pregunten que por qué ya no trae mensajes, es muy sencillo. ¿Cuántas veces te he hablado, oh casa de Israel? ¿Y cuántas veces me has dado la espalda? ¿Usted ha leído cuando Jesús dice que no le dé la perla a los cerdos? Porque hay personas, hermanos, que su corazón está obstinado en contra de Dios y en contra de la palabra de Dios. Y llega un momento, hermanos, que Dios les ha hablado tantas veces y tantas veces. Va a llegar un día que Dios va a quitar la palabra y nunca más va a escuchar la voz de Dios. Por eso Israel pasó, hermanos, 480 años, 60 años sin profecía, de Malaquías a Mateo. Pasó un periodo más de 400 años donde no hubo profecía de ningún tipo. ¿Y sabe por qué? Porque todo el pueblo de Israel desecharon el consejo de Dios, desecharon la voz de Dios.
O sea que cuando nosotros, Dios nos está hablando y nos está hablando y nos está hablando, es tanta la palabra de Dios que llega a nuestra vida que ya no la queremos, ya no más. Ya estamos llenos, ya no queremos más, no queremos que Dios nos hable. Llega el punto que dice Dios, por cuanto desecha mi palabra, entonces yo lo voy a quitar. Y mire, hermano, le voy a decir algo. Después las personas andan queriendo regresar el tiempo y queriendo escuchar esas predicaciones y esas enseñanzas, pero ya la oportunidad pasó. Ya la oportunidad pasó. Yo siempre digo esto, mientras usted tenga a alguien que le pueda enseñar, le pueda motivar, le pueda predicar la palabra, aprovéchelo, porque eso no es por siempre. Si no aprovechamos en el momento que está ahí, ya después lo vamos a querer aprovechar y va a ser demasiado tarde. El versículo último dijo, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirá, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga. ¿Entiende, hermano? Qué bonito esto, qué tremendo. Si quieres, abre tus oídos. Si eres entendido y eres humilde, va bien. Y si no, no pasa nada. Yo platicaba esto ayer con los hermanos dentro del estudio que estábamos haciendo para aprender a predicar. Una cosa que yo dije de esto, hermanos, a mí antes me causaba un poco de molestia. Debo ser sincero con esto. De personas que desechan la voz de Dios, personas que desechan la enseñanza, desechan la palabra de Dios, y me causaba un poco de molestia. Y yo decía, pero ¿por qué? Y yo, esas cosas. Una vez orando a Dios, Dios me dijo que no me preocupara por eso, porque el que me recibe a mí, recibe a Jesucristo, y el que recibe a Jesucristo, recibe al Padre Celestial, y el que te desecha a ti, no te ha desechado a ti, sino que ha desechado a mi palabra. Dije yo, bueno, ni modo. No tengo por qué molestarme, voy a predicar, que Dios bendiga a cada quien. El que la reciba, y el que no la reciba, pues que no la reciba. Ese fue el punto clave aquí, donde le dice, bueno, si verdaderamente tienes un oído espiritual, escucha, pero si no lo tienes, da igual, pero ahí te va. Pero no era cuando el hombre andaba buscando palabra. No era cuando el hombre quería enseñanzas y palabras de verdad, sino porque cuando Dios quiso, porque cuando estuvo ahí la palabra, la desecharon. Se llama ahí. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, pues no oiga. Y luego dice, porque casas rebeldes, tremendo. Lo puso a predicar mudo. Leamos ahí, hermanos, en Ezequiel, leamos en el capítulo 4, ahí mismo, versículos 3 y 8. Otra manera, hermanos, como Dios usa a Ezequiel, pero ponga atención a lo que pasa acá, hermanos. Estuve leyendo la vida de Ezequiel y la pasó muy mal Ezequiel, muy mal. El 4:3, mire lo que dice. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás, es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Este hombre, hermanos, estuvo acostado de una sola posición por mucho tiempo, mucho tiempo. Y el asunto de todo esto era, hermanos, que cuanto más él dilataba de un solo lado, cada día representaba un año que Dios le quitaba a Israel de juicio por su rebeldía. Ahora, ¿qué culpa tenía Ezequiel? No tenía ninguna culpa. Es el típico de Jesús, que tuvo que ir a la cruz cargado de pecados sin cometer ningún pecado. Pero imagínese, hermano, dormir de una sola posición por muchos días, solo acostado, y cuando te levantas, entonces ya estuvo.
pero solo de un lado por muchos meses y estar ahí solamente por amor al pueblo de Israel. ¿Se imagina qué tremendo, hermanos? Por eso les dije, hermanos, llegar a este nivel de servicio a Dios, no todo el mundo lo hace. Le voy a decir por qué. Porque estamos en una generación de cristianos que esperan, demandan y buscan que otros se sacrifiquen por ellos, pero ellos no se sacrifican nada, ni siquiera por ellos mismos. Este hombre, hermano, no solamente fue usado para profetizarle de una manera que lo dejó mudo, sino que también, hermanos, estar acostado solamente de un lado, hermano. Imagínense, por días. Y el plan era que cada día que él estuviera acostado sería un año menos de juicio en contra de Israel. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hagamos esta pregunta. Si hoy Dios buscara a un Ezequiel así, ¿cuánto se encontraría? Yo pienso, hermano, mire, estamos en una situación tan complicada, hermanos, que vemos cristianos que ni siquiera se sacrifican por su familia. Ni siquiera por su familia se sacrifican. ¿Usted cree que va a ir a sacrificarse para que yo sea salvo? Es complicado el mundo que estamos viviendo hoy en día. Mire, sigamos leyendo. Estamos en el 4, ¿verdad? Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Hermanos, está tremendo esto, hermano. Está tremendo esto. Por eso le digo, el que Dios use nuestra vida y que nuestra vida sea un mensaje de Dios es muy difícil, hermanos. Es más fácil hablar a través del testimonio, a través de nuestras palabras, pero que nuestra experiencia sea el castigo que Dios trae a un pueblo para redimir a una nación, a una iglesia, a una familia. Eso duele muchísimo, hermanos. Duele mucho. Y dice el versículo 8, yo te he dado los años de tu maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Este hombre durmió de un solo lado 390 días. No tenía que levantarse. No tenía que, hermano, yo no sé, usted se acuesta a dormir y yo soy 10 minutos y estoy volteando por otro lado. Hasta menos. Usted sabe, 300 días en un solo lado, solo por amor a Israel. Solo por amor a su pueblo. Yo dije esto una vez en la iglesia, hermanos. Alguien tiene que pagar el precio. Porque desgraciadamente, hermanos, estamos como el pueblo de Israel. Israel mandaba a Moisés a ayunar y a orar 40 días y ellos en fiesta. Hermano, ¿puede orar por mí? ¿Puede ayunar por mí? ¿Y usted qué va a hacer? No, voy de party. Voy de shopping. ¿Se puede desvelar a las 3 de la mañana para orar por mi familia? Y yo que no, está frío, yo voy a dormir. Esa es la generación que tenemos hoy. No tenemos una generación que diga, yo me voy a levantar y voy a pelear esa batalla por mi familia, por mi hogar, por mi esposa, por mis hermanos, por la iglesia. No tenemos esa generación, tenemos la generación que está esperando que otros se sacrifiquen por ellos. Pero usted se imagina, hermano, lo que este hombre hizo. Y dice el versículo 6, cumplido estos, te acostarás sobre tu lado derecho. Hermano, eso es una cosa tremenda esto. Dice, por segunda vez, y llevarás la casa de Judá. ¿Por qué habla de Judá una y habla de Israel en otra? Porque Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, pero Ezequiel estaba redimiendo el pecado de ambos. Hermano, mire, si nuestras batallas, hermano, nuestras cargas pesan. Yo no sé la suya, pero la mía pesa muchísimo. Por todo el día, Padre, toma mis cargas. Ahora imagínese llevar las cargas, la rebeldía, hermano, la desobediencia, la obstinación, la maldad
de dos naciones, porque Israel se dividió en dos naciones, el norte y el sur. Te postras al lado izquierdo y es por Israel, al lado derecho y es por Judá. Hermano, y entonces este hermano no tenía vida. No tenía vida, hermanos. Y esa es la vida de muchos siervos de Dios, hermanos. Que mientras la gente se anda paseando, divirtiendo y pasándola bien, ellos están ayunando y están orando y están por la mañana clamando a Dios para que el pueblo pueda ir al trabajo bien y regresar con bien a casa. Pero ese tipo de sacrificio, de obras, casi nadie lo ve. Casi nadie lo valora. ¿Ven lo que pasó con Moisés allá, hermano, en el desierto de Refidín, cuando los de Amalek quisieron bloquear que Israel pasara, cuando se sentó en la piedra Moisés y levantó esa vara? Mientras él tenía su vara levantada, Israel prevalecía. Pero cuando Moisés se cansaba, Israel fallaba. Se necesitaba a Aarón y a Ur para que le levantaran la mano a Moisés para que el pueblo pudiera prevalecer, hermanos. Mire, yo le voy a explicar algo. En mi país, hermano, en la iglesia donde yo estuve, esa iglesia todos los días había ayuno. Todos los días. Y le voy a explicar. Ayunábamos, orábamos, hermano, por todos los hermanos. Más por los líderes, por los pastores, orábamos por ellos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la carga es tan grande, hermanos. Es tan grande la carga que humanamente no la podemos llevar. No la podemos llevar. Necesitamos estar peleando esas batallas todos contra todos. Y sigamos leyendo. Dice 40 días de la casa de Judá. Iba a estar 40 días del lado derecho. Qué tremendo, hermanos. Por año, día por año te lo he dado. Qué tremendo, hermano. A ambos lados tenía que sacrificarse él. ¿Para qué? Para que el pueblo de Judá fuera redimido y el pueblo de Israel fuera redimido. Es el mensaje, hermanos. Es un mensaje profético que tiene que ver con la muerte de Jesús en la cruz. Él no cometió ningún tipo de pecado, pero Jesús llevó todos nuestros pecados a la cruz del Calvario. Vaya conmigo al capítulo 24, de ahí mismo de Ezequiel. Mire otra cosa que pasó por acá. Versículos 15 y 21 del libro de Ezequiel. Mire lo que dice el 15. Esto está tremendo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Póngase a pensar usted ahorita, ¿cuál es la persona en su mundo que le mueve sus nervios, su sentimiento? ¿Cuál es esa persona? Puede ser su mamá, su papá, un hijo, un hermano, su esposa, su esposo. Y que llegue Jehová y le diga: te lo voy a quitar de golpe. Porque Ezequiel no estaba haciendo nada malo. ¿Cuál era el mensaje aquí? El mensaje aquí era que todo lo que Israel había logrado por bendición de Dios se le iba a quitar de un solo golpe. Porque Jehová les había dicho, hermanos, en muchas ocasiones: vendrá Nabucodonosor del norte, vendrá Babilonia del norte y destruirá Jerusalén, y vendrán los asirios y destruirán el reino del... Nunca escucharon la palabra de Dios. Y hermano, y en la cultura judía, cuando un hombre perdía a su esposa, tenía que guardarle el luto por un mes. Y se vestía de cilicio y andaba por las calles llorando, y andaban gente con él endechadores, llorando, apoyándolo en su lloro. Pero Jehová dice: te la voy a quitar a tu esposa y no quiero que llores. Era algo, hermano, fuera de lo normal en la cultura judía. Es como que a alguien se le muere a su familia hoy y a la hora está en un salón ahí bailando y tomando y contando chistes. No tiene sentido. Pero aquello era tremendo. Entonces le dice: ¿pero por qué? Para que cuando Israel pregunte que por qué no guardaste el luto a tu esposa, dile que también ellos no van a alcanzar a guardarle lutos a todos sus muertos. ¿Quién se puede prestar para ese mensaje? ¿Quién se presta para ese mensaje?
Porque la gente no escucha con palabras. Hay que hacerlo en la práctica para que la gente lo vea en la práctica y lo que va a venir y lo que está por venir. Pero ¿quién se pone el nombre de Ezequiel en su vida? ¿Quién? ¿Verdad que estamos como al 100% que nadie? Nadie, hermanos. Por eso le digo, llegar a este nivel de siervo de Dios, yo creo que es lo más alto que hay. Es lo más alto que hay. Definitivamente es el nivel donde nuestra vida ya no vale nada, absolutamente nada. Porque si vemos a Ezequiel una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y golpes durísimos. Mire, sigamos leyendo. Hijo de hombre, dice aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. ¿Cómo la ve? Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutado. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y el asunto es que muere su mujer y luego le dice, no te vuelvas a casar. ¿Usted se imagina eso, hermano? ¿Usted se imagina que Dios le dijera a usted, ¿me amas? Oh, sí, yo te amo. ¿Me das lo que yo te pida? Porque todo el mundo decimos eso. Pero cuando Dios nos pide lo que más nos cuesta, ahí está el punto. Se da cuenta que no todo el mundo da la talla dentro del mundo del servicio al Señor. Porque la gente, hermano, no sirven a Dios, se sirven a sí mismos. La gente hace cosas en las iglesias para complacerse a sí mismo, complacer a los hombres. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, dice que el amor es sufrido. Si usted le dice a Dios que lo ama, va a pagar un precio bien alto y va a demostrar que lo ama. Y en la teoría todo el mundo decimos amén, pero en la práctica nadie quiere estar en los zapatos de Ezequiel. Absolutamente nadie. No quiero que llores, no quiero que hagas esto, nada, absolutamente nada. ¿Cuál es el mensaje? Que cuando esto pase con Judá, porque me han abandonado, porque han desechado mi consejo, porque han apedreado a los que yo envié, porque han matado y encarcelado a mis siervos, porque se han inclinado a los dioses de la nación y han aborrecido mi presencia, entonces yo voy a mandarles juicio del norte cuando venga Nabucodonosor sobre sus vidas, y entonces no les va a quedar tiempo ni siquiera enterrar a sus muertos. ¿Qué cree que pasó? Exactamente pasó eso. Cuando Nabucodonosor entra, hermano, si yo le platico qué hizo este hombre con los niños y las mujeres, Nabucodonosor hizo crueldad, hermanos, crueldad con ellos. ¿Y sabe por qué? Porque desecharon el consejo de Dios y fueron tras los ídolos de las naciones. Eso se paga muy caro. Yo siempre le he dicho a ustedes esto, hermano, nunca deje a Dios con la palabra en su boca. Nunca deje a Dios con las manos extendidas. Cuando Dios te habla, prestemos atención, porque va a llegar un tiempo de que esa voz se va a apagar. Y cuando eso se apague, prepárate porque viene lo bonito. El versículo que sigue. Hablé al pueblo, y dice el 19, y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñará qué significa para nosotros estas cosas que haces? Porque no era común. Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestras almas, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Fue en el segundo vez que Nabucodonosor llegó, hermanos, a Jerusalén. Ya estaba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego cautivos en Babilonia, pero todavía había gente en Judá. Pero la gente que estaba en el cautiverio, hermanos, es que es una cosa tremenda. Estaban en el cautiverio, habían visto el cumplimiento de Jeremías 25, donde Nabucodonosor los iba a llevar cautivo, y estando cautivos, ni aún así se volvieron a Dios.
Por eso le dice aquí, a tus hijos y a las mujeres que dejasteis van a morir a espada. No les va a dar tiempo ni siquiera de despedirte de ellos. Pues hoy es fácil, hoy llamamos por teléfono, oh, mira, ¿cómo estás, hermano? Pero ese tiempo, ¿cómo hacían? Si estaban presos en Babilonia para ir hasta Judá, hermano, ¿cómo? No había manera. Por eso es que Él le da esa enseñanza a través de esa experiencia que tuvo Ezequiel. Hermanos, es tremendo. Quiero que leamos Isaías capítulo 20, hermanos. Vamos a ir terminando, nomás que estemos también. Isaías 20 del 2 al 6. Mire otra cosa que hizo el Señor con este profeta, hermanos. Es lo que le digo. Cuando la vida de nosotros es el mensaje de Dios, el camino se vuelve doloroso. No es fácil. No lo es. Mire lo que dice Isaías 20, 2 a 6. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve, quita el cilicio de tus lomos y descalza la sandalia de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Este hombre pasó, hermanos, mucho tiempo, 3 años, dice la historia, 3 años, sin zapato y sin ropa, caminando por las calles. Y la gente sabía que era un profeta de Dios, que era un hombre de Dios. Quizás algunos dijeron, este se volvió loco este amigo, mira, ya se quedó como homeless, ¿no? Pero Dios estaba dándole un mensaje al pueblo de Israel. Cuando Israel pregunta qué pasó, así como yo ando sin zapato y desnudo, así serán llevados cautivos a Babilonia porque han desechado la voz del Dios de los cielos. Porque ese mensaje ya es lo que yo les expliqué al inicio. Todo lo que yo le estoy predicando aquí, usted ya lo sabe. Todo. La gente que nos escucha por internet, ellos lo saben que es así. Pero una cosa es saber lo que Dios quiere y espera de nosotros, y otra cosa es aceptarlo como es. Y como las palabras ya no le llegan a ningún lado, ya las palabras por aquí entran, por aquí salen, Dios manda una manera, hermano, a veces a siervos de Él, para que ellos sean la enseñanza, el mensaje vivo de cuál es la voluntad de Dios. Y ya Israel, hermano, no escuchaba la voz de Dios, y ya le daba lo mismo. Entonces, cuando este hombre empieza a caminar por 3 años, usted se imagina, por ejemplo, póngase a pensar, hermanos, en nuestro mundo. Mira, un pastor que usted conozcamos, que sea muy conocido a través internacionalmente. Un pastor, hermano, que usted sabe que mucha gente lo ve y todo, ok. Y de pronto lo mira en una calle sin zapatos, sin camisa y desnudo. Pero no está loco. Está cumpliendo una orden de Dios. Ese es el verdadero siervo de Dios que no cuestiona a Dios. Porque quien dice lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo, eso es Dios. Por eso es que nadie, absolutamente nadie, son muy pocas las personas que llenan esos zapatos bien. Hay mucha gente que dice que sirven a Dios, pero no sirven a Dios. Pero cuando uno sirve a Dios, uno hace las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Es complicado esto, hermanos. El problema es que no somos nosotros los que ponemos esos parámetros. Quien pone esos parámetros es Dios mismo. Si a usted le tocara ser Isaías, ¿lo haría? ¿Cuánto lo harían? Por amor a la iglesia. ¿Cuánto lo harían por amor a la iglesia? ¿A que no? ¿A que no? Porque no sabemos, hermano, los caminos de Dios no los conocemos. Son inescrutables, no los podemos entender. Nuestra mente es demasiado pequeña, hermano, para poder entender los caminos de Dios. Usted no sabe cómo Dios va a obrar para bendecir su vida y para salvar su familia, porque Dios la va a salvar. Usted no sabe, y yo tampoco sé, pero sé que Él es fiel y verdadero y va a salvar a nuestras familias. De una forma u otra los va a salvar porque Él es fiel. No lo sabemos, pero quizá usted va a ser el ejemplo, la enseñanza que Dios va a usar para que su familia puedan ver a Jesús y sean salvos. Pero no sabemos los métodos.
No sabemos la manera como Dios va a hacer eso, pero solamente tenemos que estar dispuestos nosotros a rendirnos a Dios y hacer lo que Dios nos manda hacer sin cuestionar a Dios, porque Él es el que sabe lo que está haciendo. Usted y yo no sabemos, hermanos, solamente obedecemos órdenes. Quien tiene todo el plano, hermano, de lo que se va a hacer, ese es Dios. Mire, sigamos leyendo. Dice: ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo. ¿Cuánto? ¿Usted lo haría por una hora, hermano, ahí en el mall? Digo, a la hora del shopping, verá, a las 4, los sábados a las 4. ¿Lo haría por una hora, hermano? 3 años. 3 años. Escuche lo que le voy a decir, hermanos. Y yo hablaba esto con mis hermanos ayer y concordé con hermano Juan así rápido. Cuesta llevar sobre tus hombros la verdad de Dios. No todo el mundo la lleva. Por eso es que la gente busca las comodidades, busca los lugares donde no les confrontan el pecado, donde no les enseña que tienen que ser leales y fieles a Cristo Jesús. Por eso es que la gente anda de iglesia en iglesia, hermanos. ¿Por qué razón? Porque no son leales a Cristo. Si yo soy leal a Cristo, yo voy a estar donde Cristo me tiene. Hasta que Él me diga: se te acabó el tiempo, agarro mis cosas y me voy. Ya está, no pasa nada. Donde quiera que vaya, Dios me va a usar y me va a bendecir y sigo para adelante, no pasa nada. Pero si Él me tiene aquí voy a estar, hermano, hasta que Él diga. Porque las cosas son así, no son como nosotros decimos, es como las dice Dios. Hermano, necesitamos, dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. ¿Eso qué significa, hermano? Que tenemos que someternos al método de Dios, al tiempo de Dios y a los propósitos de Dios, aunque no lo entendamos y no estemos de acuerdo. Sí, hermano, porque hay muchas cosas que Dios nos pide acá, hermano, que si yo no fuera cristiano, yo no le haría caso. Claro. Sí, hay cosas, hermanos. Por ejemplo, que alguien te pegue en la mejilla y tiene que poner otra. Si no fuéramos cristianos, hermano, no inventes, me la pagas. ¿O no? Pero cuando tenemos a Dios en el corazón, a Cristo, aprendemos a perdonar, a bendecir, a hacerle el bien al que te hace un mal, porque esa es nuestra naturaleza y nos gozamos haciendo la voluntad de Dios. Pero esto es tremendo, hermano. Yo me quedé allí y dije, wow, man. Mire, siga leyendo. Dice así: así llevará el rey de Asiria a los deportados de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos. La sangre de Cristo. Por eso no todo mundo, escuche lo que le digo, no todo mundo es digno de estar en un púlpito. ¿Sabe por qué? Porque no están dispuestos a hacer y decir lo que Dios les manda que digan y hagan. ¿Cuánta gente evaden decir la verdad en los púlpitos? ¿Cuánta gente le da miedo decir, predicar esto es lo que dice Dios? ¿Cuántas personas? Pero usted los ve en la iglesia presumiendo que saben más, que son mejores, que son líderes, que acá. Hermano, mire, ser un líder en una iglesia, hermanos, es un sacrificio todos los días. Todos los días. Y sigue adelante, hermano. Dice: y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirán en aquel día: el morador de esta costa, mirad qué tal fuera nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? ¿Sabe qué pasaba aquí, hermanos? Que ellos, en vez de ir a buscar el consejo a Dios, fueron a pedirle consejos a Egipto. Se lo voy a traducir en español. En vez de buscar el consejo de Dios, se fueron a buscar consejos al mundo. Y eso pasa, hermano. Hay mucha gente dentro de las iglesias que todavía el mundo los tiene atrapados, pero a todo dar. A todo dar. Usted ya investigó,
origen y significado del día de San Valentín? ¿Alguien investigó? Hay muchos cristianos que todavía andan celebrando esas cosas. Sí, todavía andan pegados al mundo, todavía andan con sus cosas, que el amor y la amistad, hermano, el amor es 365 días del año. El amor es Dios. El amor no es una tradición, no es un sistema religioso, no es un sistema pagano. Pero dentro de las iglesias todavía se vive así. Y la gente sabe, hermano, que eso está mal. ¿Pero por qué siguen haciéndolo? Porque aunque oyen la palabra de Dios, no quieren obedecer la voz del Señor. Es tremendo lo que pasa. Necesitamos en el nombre de Jesús prestar atención nosotros, hermanos, a lo que estamos haciendo y no caer, hermanos, en esas trampas que Satanás está trayendo a la iglesia del Señor. Vamos a terminar ahí en el libro de Job, hermanos, capítulo 3, y vamos a terminar ahí, hermanos. Vamos a terminar. 3 de Job, versículo 1 en adelante. Mire, Job no era un profeta, pero era un siervo de Dios. ¿Qué mensaje nos trae el Señor a través de Job? El mensaje que nos trae es que Dios es soberano sobre nuestra vida. Número 1. Número 2. Dios se siente orgulloso de aquellos siervos de Dios que no se doblegan a las tentaciones, a las dificultades de la vida, que son fieles y leales a Jesús en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Este mensaje nos enseña también que así como Dios nos da todas las cosas, Él también nos las puede quitar. Sencillo. Miren lo que dice aquí. Job maldice el día en que nació. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací. Tremendo dolor tenía. Y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlos tinieblas y sombra de muerte. Reposa sobre él nublado, que lo haga horrible como día coliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad y que no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no vinieran canción alguna en ella. Maldíganles los que maldicen el día, los que aprestan para despertar a Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba. Espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró la puerta del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos, la miseria. Job, hermano, es el típico, hermanos, siervo de Dios, que es bendecido, es prosperado, es honrado por Dios, porque Dios habla, ha considerado a mi siervo Job que varón recto, perfecto y apartado del mal. Pero después, ¡pum!, el problema. Y esa situación que Dios permitió también es una enseñanza para nosotros. Es una enseñanza para nosotros. Mire, Dios me dijo una vez hace como 10 días a mí en oración, y me dijo esto: la vida de los seres humanos, dice, hoy están arriba, mañana están abajo. La tierra da vuelta y están sobre de ellas. ¿Qué significa? Lo que hoy es malo para usted, mañana puede ser para bien. Pero algo que aprendí yo de esto es, no importa en el lugar que yo esté, yo tengo la decisión de tratar a mis hermanos de la misma manera como los he tratado. Si un día Dios llegara a bendecir, a darme cosas, yo voy a seguir siendo lo mismo, la misma persona. Porque así como Dios me subió, mi arrogancia me puede mandar para abajo. Y Job, hermano, es una enseñanza para nosotros. Aunque Job no fue arrogante, pero Dios le mostró que el que manda es Él. Es Él. Por eso, hermanos, nunca mire a la gente por encima de sus hombros. Tratemos a la gente con respeto y con dignidad. Si la gente no se deja respetar, ese es problema de ellos.
pero nunca nos creamos mejores y superiores que nadie, porque no lo somos. Hoy estamos arriba, mañana estamos abajo. Y el que está abajo es el que Dios va a usar para levantarte cuando tú estés abajo. Hermanos, la vida es así. Pero siempre prestemos atención, hermanos, a la voluntad de Dios y entreguemos nuestra voluntad a los propósitos del Señor. Porque no sabemos. Sigamos adelante, hermanos, que Dios nos dé la fuerza y la sabiduría y en el nombre de Jesús lo podemos lograr. Amén. Pónganse de pie. Denle un aplauso a Jesucristo, hermano. Pónganse de pie. Vamos a orar. Démosle gloria a Cristo, hermanos. Que Dios sea glorificado en ellos. Y pues ahí nos miramos, Dios mediante, entre semana y también el sábado y el viernes. Padre, oramos.